cuando la sensación de llegar tarde invade el alma y apaga la esperanza. Hay un momento muy específico en la vida espiritual de una persona en el que la sensación de haber llegado tarde se instala en el alma casi sin pedir permiso. No siempre ocurre después de un gran fracaso. A veces aparece en silencio, al mirar atrás y comparar la propia historia con la de otros dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, incluso dentro de la propia familia. Es ahí donde el corazón empieza a preguntarse si todavía hay lugar para la gracia, si las Escrituras aún tienen una promesa vigente para alguien que siente que perdió tiempo, oportunidades o dirección. Un mentor sabio le diría a su discípulo que esta sensación no es nueva ni extraña. Aparece una y otra vez en la sagrada historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, justo antes de que Dios revele algo profundo. Porque cuando el alma se siente tarde, suele estar más sensible a la revelación divina, más abierta a una espiritualidad profunda que ya no depende del orgullo, sino de la humildad. Y aunque duela aceptarlo, esa incomodidad interior muchas veces es el terreno donde comienza una verdadera relación con Dios, no desde la autosuficiencia, sino desde la necesidad real de su misericordia. El problema es que, cuando esa sensación no se comprende, empieza a apagar la esperanza y a distorsionar la fe. La persona comienza a pensar que la salvación, la redención o incluso la vida eterna son promesas reservadas para otros, para los que hicieron todo bien desde jóvenes. Sin darse cuenta, mezcla la ley con la gracia, como si Dios funcionara con el mismo sistema de méritos humanos. Sin embargo, basta volver a las Escrituras para recordar que la justicia de Dios no se rige por calendarios humanos. El profeta Joel escribió que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Joel 2:3, una verdad que atraviesa toda la tradición bíblica. Cuando alguien siente que llegó tarde, suele cargar una lucha espiritual silenciosa, una mezcla de culpa, pecado no resuelto y arrepentimiento incompleto. Y ahí es donde un guía espiritual recuerda con ternura que Dios no desprecia un corazón contrito, sino que lo toma como punto de partida para una transformación real. Parágrafo 3. En este punto, el mentor invita a observar cómo esta sensación de tarde afecta la vida cotidiana. No solo en la oración, sino en decisiones prácticas, a la persona deja de intentar, deja de servir, deja de creer que su testimonio pueda tener valor. Se desconecta de la adoración, participa de la comunión con los santos de forma distante y empieza a vivir una fe apagada, sin alegría ni paz. Pero la palabra de vida muestra otro camino. El salmista declara: «Ama el Señor, está cerca de los quebrantados de corazón». Salmos 3, 4 y 18. Eso significa que incluso cuando la esperanza parece débil, Dios ya está obrando. El mentor, con un toque de humor suave, podría decirle al discípulo: «Ansí, sentirte tarde fuera motivo de exclusión». Medio Antiguo Testamento estaría vacío, porque la Biblia está llena de personas que comenzaron cuando humanamente ya no parecía lógico. Aquí es importante detenerse y aplicar esto a la vida real. Cuando alguien siente que llegó tarde, suele orar poco o de manera mecánica. El mentor propone algo sencillo pero poderoso. Haz una oración honesta, sin adornos, como las que se leen en los Salmos, donde el alma se desnuda delante de Dios. Orar como David en el Salmo 51, reconociendo la necesidad de perdón, pero también confiando en la gracia salvadora. No se trata de largas palabras, sino de verdad. Esta práctica diaria, incluso 5 minutos al día, empieza a romper la mentira interior de que ya no hay tiempo, porque en la oración constante, el Espíritu Santo comienza una renovación interior silenciosa, devolviendo luz donde había resignación. Así, la fe en tiempos difíciles deja de ser teoría y se convierte en fe en acción. Sin cerrar del todo este primer paso, el mentor deja una semilla en el corazón del oyente. Le recuerda que esa sensación de haber llegado tarde no es el final del camino, sino muchas veces el umbral de un renacimiento espiritual. En las Escrituras, Dios rara vez actúa cuando el ser humano se siente completamente seguro. Suele hacerlo cuando la persona está lista para escuchar, para obedecer y para confiar. La pregunta ya no es
¿Llegué tarde? Sino ¿qué quiere revelarme Dios ahora? Y esa pregunta abre la puerta a algo más profundo, porque cuando el alma empieza a entender el tiempo desde la perspectiva divina, comienza a prepararse para descubrir que el plan de Dios nunca ha estado detenido. Solo estaba esperando el momento correcto para revelarse, el tiempo según Dios. ¿Por qué el reloj humano no limita los propósitos divinos? Cuando una persona comienza a mirar el tiempo desde Dios, algo profundo se reordena por dentro. El reloj humano mide años, pérdidas y comparaciones. El tiempo de Dios mide propósito, preparación y revelación. En las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el tiempo nunca es presentado como un enemigo de la fe, sino como un instrumento de la voluntad divina. El problema surge cuando la persona confunde demora con abandono, silencio con castigo y espera con fracaso. Es ahí donde la espiritualidad se fragiliza. Pero la palabra de vida enseña que Dios no corre, no se atrasa y no improvisa. Él trabaja en procesos, y esos procesos muchas veces maduran en lo invisible, lejos de la prisa humana. El mentor invita al lector a recordar que, según la revelación bíblica, Dios existe fuera del tiempo como lo conocemos. El salmista declara: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Salmos 90:4. Esto cambia completamente la perspectiva. Aquello que para el ser humano parece retraso, para Dios puede ser protección, misericordia y gracia salvadora. ¿Cuántas decisiones tomadas demasiado pronto terminaron generando dolor, pecado o alejamiento de la comunión con Dios? La sabiduría divina no se basa en la ansiedad, sino en la formación del alma. Por eso, comprender el tiempo según Dios no genera pasividad, sino paz, fortaleza y confianza en medio de la espera. Aplicando esto a la vida real, el mentor explica que muchas personas viven atrapadas en la idea de que ya deberían estar en otro lugar espiritual. Esto genera una lucha espiritual constante en culpa por no haber comenzado antes, vergüenza por haberse detenido en el camino, miedo a intentar de nuevo. Sin embargo, cuando se observa la historia de la fe, queda claro que Dios llama a personas en diferentes momentos de la vida. El llamado no depende de la edad, sino de la disposición del corazón. La tradición cristiana muestra que la relación con Dios se profundiza cuando la persona aprende a confiar en el ritmo divino. En ese punto, la fe en tiempos difíciles deja de ser una carga y se transforma en consuelo, porque el discípulo entiende que no está atrasado, sino que está siendo guiado. El mentor entonces ofrece una práctica concreta para quien lucha con el tiempo. Sugiere una oración basada en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La aplicación es sencilla. Antes de cualquier decisión: detenerse, respirar y entregar conscientemente el control del tiempo a Dios. Esta entrega diaria, repetida con humildad, va sanando la ansiedad espiritual. Poco a poco, la persona percibe que su vida no está suspendida, sino en proceso de renovación interior. El Espíritu Santo actúa como guía silencioso, ajustando deseos, sanando heridas antiguas y preparando el corazón para aquello que aún vendrá. Sin cerrar completamente esta enseñanza, el mentor deja una verdad que prepara el camino para el siguiente paso, aun cuando el ser humano entiende el tiempo según Dios. Deja de luchar contra el pasado y deja de temer el futuro. Comienza a vivir el presente como un espacio sagrado de obediencia, adoración y crecimiento espiritual. El reloj humano pierde autoridad y la promesa divina gana centralidad. Y cuando este cambio ocurre en el interior del alma, algo empieza a alinearse silenciosamente, abriendo espacio para reconocer que muchos de los mayores recomienzos de la fe nacieron exactamente cuando todo parecía fuera de tiempo. Los reinicios bíblicos a hombres y mujeres que comenzaron de nuevo cuando nadie lo esperaba. Un mentor espiritual experimentado suele decir al discípulo que, si alguien cree que llegó demasiado tarde para el plan de Dios, basta abrir las Escrituras con atención
y dejar que ellas mismas respondan. La historia sagrada del cristianismo no es una colección de comienzos perfectos, sino un testimonio continuo de reinicios improbables. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios demuestra una fidelidad desconcertante al llamar a personas precisamente cuando, a los ojos humanos, ya no tenía sentido. Esto revela algo profundo sobre la paternidad divina de Dios. No se mueve por la expectativa social, sino por la disposición interior. Y cuando se comprende esto, el alma comienza a descansar, porque percibe que el plan divino no se basa en cronogramas humanos, sino en propósitos eternos. El mentor entonces señala a Abraham como un ejemplo clásico. Según Génesis 12 y confirmado en Romanos 4, Dios llama a Abraham cuando ya era avanzado en edad, prometiéndole algo que parecía imposible, al ser padre de muchas naciones. Humanamente, todo gritaba retraso. Espiritualmente, era el momento exacto de la revelación divina. Este reinicio no fue solo biológico, sino espiritual. Abraham necesitó reaprender a confiar, a caminar por fe y a vivir una relación con Dios basada en promesa, no en evidencia. Esto enseña al discípulo que la fe en acción muchas veces comienza cuando la lógica termina. Y más aún, el aparente retraso fue el terreno donde la fe se volvió madura, firme y transformadora. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Llamado por Dios en Éxodo 3, ya había vivido fracaso, huida y décadas de anonimato en el desierto. A los ojos humanos, Moisés era un hombre marcado por el error y el tiempo perdido. Pero el mentor recuerda con reverencia que fue exactamente allí, en el silencio y la humildad, donde Dios se reveló en la zarza ardiente. El llamado no vino en el auge de la fuerza, sino en la maduración del alma. Esto muestra que el tiempo que parece vacío muchas veces es un templo del Espíritu Santo en construcción. Moisés no comenzó tarde, comenzó preparado. Esta perspectiva lo cambia todo para quien hoy siente que su historia quedó fragmentada. El Nuevo Testamento también está lleno de estos reinicios. El mentor invita al discípulo a mirar a Pedro, un hombre que caminó con Jesucristo, presenció los milagros de Jesús, pero también cayó de forma pública y dolorosa. Negó el Evangelio por miedo y culpa. Sin embargo, en Juan 21, después de la resurrección, Jesús no lo descarta. Al contrario, lo restaura con misericordia y lo devuelve a la misión. Esto revela algo esencial sobre la gracia salvadora en él. Fracaso no cancela el llamado cuando hay arrepentimiento sincero. Para el oyente, esta verdad es profundamente liberadora, porque muestra que la redención no borra el pasado, sino que lo transforma en fundamento para un nuevo servicio y un nuevo discipulado. Sin cerrar totalmente esta reflexión, el mentor deja una pregunta viva en el corazón del oyente: si Dios ya hizo esto tantas veces, ¿por qué no lo haría ahora? La Biblia no registra estas historias para una admiración distante, sino como ejemplos de vida aplicables al presente. El mismo Dios que llamó a Abraham, restauró a Moisés y levantó a Pedro, sigue obrando con la misma gracia, la misma bondad y la misma promesa. Y cuando el discípulo comienza a ver los reinicios bíblicos como espejos y no como excepciones, algo se mueve internamente, preparando el terreno para comprender que todo nuevo comienzo pasa, inevitablemente por una decisión profunda de entrega y transformación, el arrepentimiento y la gracia como puerta para un nuevo comienzo espiritual. Un mentor espiritual suele decirle a su discípulo que ningún nuevo comienzo verdadero ocurre sin atravesar primero la puerta del arrepentimiento. No como castigo, sino como liberación. En la experiencia cristiana, el arrepentimiento no es solo reconocer el pecado, sino permitir que la luz de Dios ilumine las áreas del alma que han quedado escondidas por vergüenza, miedo o cansancio espiritual. Las Escrituras muestran que el arrepentimiento sincero siempre va acompañado de gracia, nunca de condena. Desde el Antiguo Testamento, Dios se revela como un Padre dispuesto a perdonar, a restaurar y a renovar interiormente
a quien se vuelve a Él con humildad. Y cuando esta verdad se comprende, el corazón deja de huir y empieza a regresar, porque entiende que la misericordia divina no humilla, sino que sana. El mentor invita a observar cómo el arrepentimiento aparece como punto de inflexión en la vida de muchos profetas y hombres de fe. David, por ejemplo, después de un pecado grave, no fue descartado del plan de Dios en el Salmo 51. Se ve un corazón quebrantado que clama por limpieza y renovación. Ancrea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos 5:1 y 10. Este clamor no nace del miedo al juicio, sino del deseo profundo de restaurar la relación con Dios. Aquí el discípulo aprende algo esencial. El arrepentimiento auténtico no es quedarse mirando el error, sino volver el rostro hacia la gracia salvadora. Y cuando esto sucede, la redención deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia real de renovación espiritual. Aplicando esta enseñanza a la vida cotidiana, el mentor explica que muchas personas desean empezar de nuevo, pero sin atravesar el proceso del arrepentimiento. Quieren cambios sin transformación, paz, sin confrontación interior. Sin embargo, la espiritualidad profunda enseña que la gracia no ignora la verdad, la gracia camina junto a ella. Jesucristo mismo inició su mensaje público con un llamado claro en arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4 y desde Sechi. No era una amenaza, era una invitación. El arrepentimiento abre la puerta a la libertad porque permite que el Espíritu Santo actúe como guía, limpiando la conciencia y devolviendo la alegría perdida. En este punto, el discípulo descubre que el peso que llevaba no venía de Dios, sino de resistirse a su misericordia. El mentor propone una práctica concreta y sencilla para vivir este proceso de forma real. Sugiere un tiempo de oración honesta, basada en Lamentaciones, las 3:40, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. No se trata de largas confesiones, sino de un examen sincero del corazón, pidiendo al Espíritu Santo que revele lo que necesita ser sanado. Esta práctica, realizada con regularidad, genera una renovación interior profunda. Poco a poco, la persona experimenta un renacimiento espiritual, donde la culpa pierde fuerza y la esperanza vuelve a ocupar su lugar. Aquí la gracia se manifiesta no como indulgencia barata, sino como poder transformador que restaura la comunión con Dios y devuelve la paz al alma. Sin cerrar completamente este tema, el mentor deja una verdad que prepara el siguiente paso del camino. El arrepentimiento no es el final de una historia, es el inicio de una nueva. Cuando alguien atraviesa esta puerta con humildad, Dios no solo perdona, sino que capacita, fortalece y envía. La gracia no deja a la persona en el mismo lugar, la impulsa hacia una fe en acción, donde el nuevo comienzo deja de ser una idea y se convierte en un movimiento real. Y es justamente en ese punto, cuando el corazón ya fue limpiado y restaurado, que surge la pregunta inevitable: ¿cómo dar el primer paso cuando el miedo todavía susurra que no vale la pena intentar de nuevo? La fe en acción en dar el primer paso cuando el miedo dice que ya no vale la pena. Un mentor sabio suele advertir que uno de los momentos más delicados en la vida espiritual no es cuando todo está roto, sino cuando ya hubo arrepentimiento, gracia y perdón, y aún así el miedo permanece. Es ese instante silencioso en el que el alma entiende que Dios ha restaurado, pero el corazón duda si vale la pena volver a intentarlo. Aquí es donde la fe deja de ser solo creencia y comienza a convertirse en fe en acción. Las Escrituras enseñan que la fe auténtica no es ausencia de temor, sino decisión consciente de avanzar a pesar de él. En la experiencia del cristianismo, el miedo no descalifica al creyente. Lo que define el camino es que se hace con ese miedo. Y es justamente en ese punto donde Dios suele revelar su guía con mayor claridad. El mentor recuerda que, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios nunca eliminó primero el miedo antes de pedir un paso de obediencia. A Josué, por ejemplo, después de la muerte de Moisés, Dios no le prometió un camino fácil, sino su presencia constante. Mira que te mando, que te esfuerces
y seas valiente. Josué 1:9. Este llamado no vino cuando Josué se sentía seguro, sino cuando la responsabilidad parecía demasiado grande. Aquí el discípulo aprende que la fortaleza espiritual no nace de la autoconfianza, sino de la relación con Dios. Andar el primer paso no significa tener todo claro, sino confiar en que la voluntad divina sostiene incluso cuando la visión es parcial. Aplicando esto a la vida real, el mentor guía al oyente a reconocer cómo el miedo suele disfrazarse de prudencia. Se dice: no es el momento, ya lo intenté, no quiero volver a fallar. Pero muchas veces, detrás de esas frases, hay heridas no sanadas y una lucha espiritual silenciosa. En el Nuevo Testamento, Jesucristo enseña a través de parábolas que el reino de Dios se manifiesta cuando alguien se atreve a actuar con fe, como el siervo que invirtió sus talentos en lugar de esconderlos por temor. Mateo 20 y 5, 14-30. El problema no fue fallar, sino no intentar. Este ejemplo invita al discípulo a reflexionar. ¿Qué oportunidades espirituales están siendo enterradas por miedo al fracaso? El mentor entonces ofrece una práctica concreta para transformar el temor en fe en acción. Propone una oración basada en Marcos 9:24, donde un padre clama a Jesús ancreo: ayuda mi incredulidad. Esta oración es profundamente humana y poderosa porque une creencia y fragilidad en una misma súplica. Practicarla en momentos de decisión ayuda al alma a no quedarse paralizada. Además, el mentor sugiere acciones pequeñas, pero reales, a servir nuevamente en la iglesia. Retomar la adoración personal, reconciliarse con alguien pendiente o comprometerse con una disciplina espiritual sencilla. La fe no siempre comienza con grandes gestos. Muchas veces empieza con un paso humilde, sostenido por la gracia. Sin cerrar aún este aprendizaje, el mentor deja una verdad que prepara el corazón para lo que sigue cuando una persona se atreve a dar el primer paso. Aunque sea con temor, Dios responde con dirección, consuelo y paz. La fe en acción activa procesos de renovación que no siempre se perciben de inmediato, pero que transforman profundamente el alma. No se trata de correr sin discernimiento, sino de caminar confiando en que el Espíritu Santo actúa como guía en cada paso. Y cuando ese movimiento comienza, incluso de manera tímida, el corazón empieza a experimentar algo nuevo, en una fuerza interior que no proviene del esfuerzo humano, sino de una renovación interior que solo Dios puede sostener, abriendo así el camino para una nueva etapa impulsada por su Espíritu. La renovación interior y el Espíritu Santo como fuerza para una nueva etapa. Un mentor espiritual suele explicar que ningún nuevo comienzo se sostiene solo con buenas intenciones o fuerza de voluntad. Después del arrepentimiento y del primer paso de fe en acción, llega una etapa silenciosa pero decisiva en la renovación interior. Es aquí donde el Espíritu Santo deja de ser una idea lejana y se convierte en presencia viva dentro del alma. En el cristianismo, el Espíritu Santo no es solo consuelo, sino poder transformador, guía constante y fuente de fortaleza. Las Escrituras enseñan que el ser humano puede cambiar hábitos externos, pero solo Dios puede renovar el corazón. Y cuando esa renovación comienza, la persona ya no camina sola, camina acompañada por la gracia, la sabiduría y la revelación divina que sostienen cada nueva etapa. El mentor recuerda que esta verdad atraviesa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El profeta Ezequiel anunció esta promesa con claridad: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 3:6 y 26. No se trataba de un ajuste superficial, sino de una transformación profunda del alma. En el Nuevo Testamento Jesucristo confirma esta obra, cuando habla del nuevo nacimiento y de la acción del Espíritu Santo. Juan 3:5-8. Aquí el discípulo entiende que empezar de nuevo no significa repetir el pasado con más esfuerzo, sino permitir que Dios haga algo completamente nuevo desde adentro. La renovación interior no acelera el proceso, pero lo hace firme, estable y duradero. Aplicando esto a la vida cotidiana, el mentor guía al oyente a reconocer señales prácticas
de esta renovación espiritual. Cambia la forma de reaccionar, cambia el lenguaje interior, cambia la relación con el pecado y con la culpa. La persona empieza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una alegría serena que convive incluso con desafíos. Esto no significa ausencia de lucha espiritual, sino una nueva fortaleza interior para atravesarla. Pablo lo expresa con claridad cuando dice así: ¿alguno está en Cristo? Nueva criatura es 2 Corintios 5 y 17. No habla de perfección inmediata, sino de un proceso real de transformación que afecta pensamientos, decisiones y prioridades. El mentor propone prácticas concretas para cooperar con esta obra del Espíritu Santo en una. De ellas es la oración constante y sencilla, no solo para pedir, sino para escuchar. Recomienda momentos diarios de silencio, incluso breves, donde la persona se dispone a dejar que Dios hable a través de la palabra de vida. Pasajes como Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, se convierten en guía diaria. Otra práctica es la comunión con otros creyentes, porque la renovación interior no se vive en aislamiento. La iglesia, entendida como cuerpo, se vuelve espacio de apoyo, discernimiento y crecimiento espiritual, no de juicio. Sin cerrar completamente este tema, el mentor deja una verdad que impulsa suavemente hacia el próximo paso cuando el Espíritu Santo renueva el interior. Dios no solo sana, sino que redefine el propósito. La persona comienza a percibir que su historia, incluso con errores y pausas, puede ser usada como testimonio, como instrumento de consuelo y guía para otros. La renovación no termina en uno mismo, prepara el corazón para algo mayor. Y es justamente en ese punto cuando la identidad empieza a estabilizarse y la fe se vuelve más madura, que surge una pregunta profunda. ¿Qué hacer ahora con el pasado que antes dolía, pero que hoy comienza a tener sentido dentro del plan de Dios? Cuando el pasado deja de ser una condena y se convierte en testimonio, un mentor espiritual suele decir que uno de los cambios más profundos en la vida de fe ocurre cuando el pasado deja de doler de la misma manera. No porque haya sido borrado, sino porque fue redimido. En la espiritualidad cristiana, el pasado no es algo que Dios elimina como si nunca hubiera existido. Es algo que Él transforma para darle un nuevo sentido. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos, errores y decisiones que parecen contradecir el plan divino. Y eso afecta su relación con Dios, su oración y su capacidad de creer en un nuevo comienzo. Pero las Escrituras muestran que Dios no se escandaliza con la historia humana. Al contrario, Él entra en ella con gracia, misericordia y un propósito de salvación que atraviesa incluso las etapas más oscuras. El mentor invita a mirar la Biblia con honestidad y notar que casi ningún testimonio poderoso nace de una vida sin tropiezos. Pablo, por ejemplo, antes de ser apóstol, persiguió a la iglesia con violencia. Sin embargo, en el camino a Damasco, Dios lo confronta y lo transforma a Eshus Novi, Humenus de Zenobi. Lo que antes era motivo de vergüenza, se convirtió en fundamento de su misión. Pablo mismo reconoce que su pasado no fue negado, sino resignificado por la gracia salvadora. 1 Timoteo 1:3 y menos desde 6. Este ejemplo enseña que el juicio humano suele fijarse en el error, pero la paternidad divina ve potencial redentor incluso allí donde el alma solo ve culpa. Cuando esta verdad se asimila, el pasado deja de ser una prisión y comienza a convertirse en testimonio vivo. Aplicando esto a la vida cotidiana, el mentor explica que muchas personas desean servir, amar y avanzar espiritualmente, pero se sienten descalificadas por su historia. Recuerdan pecados, decisiones equivocadas o etapas de alejamiento
y piensan que ya no tienen autoridad espiritual. Sin embargo, el Evangelio enseña que la autoridad no nace de la perfección, sino de la transformación. Jesucristo mismo afirmó que al que mucho se le perdona, mucho ama. Lucas, las 7:47. Esto no glorifica el pecado, sino la gracia. Cuando alguien permite que Dios sane su historia, esa misma historia se vuelve una fuente de compasión, humildad y comprensión hacia otros que atraviesan luchas similares. El mentor propone una práctica concreta para vivir esta transformación del pasado. Sugiere un tiempo de oración donde la persona no solo confiese, sino que agradezca conscientemente por la obra redentora de Dios en su historia. Oraciones basadas en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ayudan a romper la voz interna de acusación. Además, el mentor anima a escribir el propio testimonio, aunque sea de forma privada, como ejercicio espiritual. Al hacerlo, el Espíritu Santo actúa como guía, mostrando cómo incluso los momentos más dolorosos formaron carácter, sensibilidad y dependencia de Dios. Este proceso genera una renovación interior profunda y libera al alma de la culpa persistente. Sin cerrar aún este aprendizaje, el mentor deja una verdad que abre suavemente el camino al siguiente paso, aun cuando el pasado deja de ser una condena, la persona recupera libertad interior. Ya no vive mirando atrás con temor, sino hacia adelante con esperanza. El testimonio no se convierte en una carga, sino en una herramienta de servicio, consuelo y misión. Y cuando esta libertad se establece en el corazón, surge naturalmente una nueva pregunta: ¿cómo vivir este nuevo comienzo de manera constante, sin volver a caer en viejos patrones, caminando día tras día en obediencia, fidelidad y comunión con Dios? Caminar en obediencia hoy en cómo vivir el nuevo comienzo día tras día. Un mentor espiritual suele aclarar que el verdadero desafío no está en comenzar de nuevo, sino en aprender a caminar cada día en obediencia. Después de la renovación interior y de la sanación del pasado, la vida espiritual entra en una etapa más silenciosa y profunda, donde la fe se expresa en lo cotidiano. Aquí el cristianismo deja de ser solo una experiencia emocional y se convierte en una práctica diaria, sostenida por la relación con Dios. Las Escrituras enseñan que la obediencia no es una carga impuesta, sino una respuesta de amor a la gracia recibida. Cuando el alma entiende esto, el nuevo comienzo ya no depende de momentos intensos, sino de una fidelidad constante que se construye paso a paso. El mentor recuerda que esta verdad atraviesa todo el Antiguo Testamento y se reafirma en el Nuevo Testamento. Dios siempre buscó un pueblo que caminara con Él, no solo que lo invocara en momentos de crisis. Miquías resume esta enseñanza con claridad. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Miqueas 6:8. Jesucristo reafirma este llamado cuando enseña que amar a Dios y al prójimo es el centro de la ley y los mandamientos. Mateo 22:37-40. Aquí el discípulo comprende que la obediencia diaria no se trata de perfección, sino de coherencia entre fe, creencia y acción. Aplicando esto a la vida real, el mentor guía al oyente a observar cómo la obediencia se vive en decisiones simples, en elegir el perdón en lugar del rencor, la verdad en lugar de la comodidad, la compasión en lugar de la indiferencia. Estas elecciones cotidianas parecen pequeñas, pero son expresión viva de una espiritualidad profunda. El Evangelio muestra que la fe se fortalece cuando se practica, no cuando se acumula conocimiento. Santiago lo expresa con claridad: «Han la fe, si no tiene obras, está muerta». Santiago 2 y desechi. Caminar en obediencia es permitir que la fe en acción moldee hábitos, relaciones y prioridades,
convirtiendo la vida entera en un acto de adoración. El mentor propone prácticas concretas para sostener este caminar diario. Una de ellas es establecer un ritmo sencillo de oración y lectura de la palabra de vida. No como obligación, sino como alimento del alma. Pasajes como el Salmo 119 a 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, se vuelven guía constante. Otra práctica esencial es la comunión con otros creyentes, donde la iglesia se vive como espacio de apoyo, corrección amorosa y crecimiento mutuo. El mentor también anima al servicio, recordando que el amor se fortalece cuando se pone en acción, ayudar al necesitado, escuchar al que sufre, acompañar al que duda. Así, la obediencia deja de ser abstracta y se vuelve visible. Sin cerrar de forma definitiva, el mentor deja una última verdad que resuena en el corazón del oyente. Caminar en obediencia hoy es la forma más concreta de honrar el nuevo comienzo que Dios concedió. No se trata de no caer nunca, sino de saber volver, una y otra vez, guiado por la gracia, la misericordia y la promesa de vida eterna. Cuando la obediencia se vive como relación y no como obligación, el camino se vuelve más ligero, la paz más estable y la esperanza más firme. Y es en ese caminar diario sencillo y fiel, donde el nuevo comienzo deja de ser un evento puntual y se transforma en una forma de vida sostenida por Dios.